este episodio tengo el placer de presentarles a Jimmy Apollo, un diseñador industrial que ha trabajado internacionalmente en Italia y en China. Durante la conversación platicamos de sus experiencias de intercambio, su maestría en Italia y cómo consiguió su primer trabajo. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Bienvenido Jimmy, gracias por aceptarnos la invitación, mi bro. Nos gusta empezar siempre con una presentación. Para la gente que no te conoce, Jimmy, ¿cómo te presentas con un cliente o cómo va esa presentación? Bueno, gracias primero que nada a ustedes por extenderme esta invitación. Acá yo con gusto les apoyaré en lo que pueda. Creo que una forma fácil de describirme sería el título que trabajo hoy día. En este momento, bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Jimmy Apollo, pero donde yo trabajo soy el vicepresidente de desarrollo de productos para una empresa de tecnología en Portugal, basada en Portugal, en la que nosotros desarrollamos productos de alta tecnología, mezclando el diseño, la inteligencia artificial y obviamente la fabricación en masa de productos. Eso más o menos. Así más o menos va la presentación. Rápido. Buenas. Bueno, está interesante que la base de esta empresa está en Portugal, pero tú vives ahorita en Milán. En Milán. Uh-huh. Estás trabajando en una multinacional. Sí, la empresa se trabaja con varios países. De hecho, tenemos varios lazos con Brasil, con empresas brasileñas, con clientes brasileños, también obviamente con espacios de desarrollo en Italia y obviamente la base que está en Portugal, en Setúbal, que es muy cerca de Lisboa. Buenazo, pero sabes que vámonos un poco antes. ¿Cómo llegas al diseño? O sea, ¿cómo te enamoras del diseño? Yo creo que ahí es algo muy interesante porque caigo de suerte a lo que es el diseño como tal, como esta academia que lo sentimos así, que debemos estudiar el diseño, porque desde chiquito siempre con mi mamá sabíamos dibujar cositas, arreglar muebles, hasta con mi abuelo. Pero nunca sabíamos que era diseño, o sea, para nosotros nunca existía eso como diseño. Sin embargo, ya estando aquí en el Ecuador, porque me crié en los Estados Unidos, cuando yo vine a hacer la universidad acá, tuve este sentimiento de entremos a la UTLA, a diseño gráfico, porque es algo relacionado a algo que me gusta, me apasiona. En ese tiempo era diseño gráfico e industrial, entonces había esta división de los dos y yo entraba justo con esto de diseño gráfico e industrial, ¿qué será? No sé. Entonces ya la primera semana de clases me encuentro que es desarrollar un producto y desde ese momento es como que ya, aquí me quedé. Entonces siempre me gustó mucho desde ese momento en adelante en que encontré esto que realmente estaba buscando desde chiquito, que era desarrollar algo, crear cosas, innovar. Entonces sí, creo que de suerte llegué al diseño. Bacán, o sea, pero me dices que siempre hubo como un poco esta vena de estar moviendo cosas, más que esta vena creativa, creo que esta vena de estar desarmando, armando cosas. Sí, correcto, sí. O sea, como te decía, con mi mamá, creo que es algo de familia, ¿no? Yeah. Mi mamá también le encantaba mucho desarmar productos, cosas, ver cómo funciona dentro. Hasta a mi abuelo también le gustaba mucho. Mi abuelo era un carpintero, entonces le encantaba mucho construir. También me imagino. Exacto. Entonces siempre hubo como creatividad o necesidad de ser creativos. Yeah. Y sí, creo que calcé bien, pero por una suerte total. Bacán. Y estudiaste acá en la UDLA, cuando estamos ahorita. ¿Cómo era la facultad en esa época? ¿Qué tal tu experiencia? Ahora ya no existe la facultad donde estudié, porque cuando estudié estábamos en la Keri. Sí. Entonces esa facultad desapareció. Y claro, ahora yo tampoco no conocí la Keri. El Gabo ¿sí? Conoció la Keri. Sí, sí, hoy día están acá, o sea, todo está acá. Pero
es chistoso porque allá lo sentía más como una escuela o academia de artes. Ya. Que como acá en la Granados, porque la Granados se siente más como algo más de economía, más serio. En cambio ya era súper los locos de diseño, los locos de arquitectura. Sí. Entonces estábamos abiertos y teníamos esos espacios para ser creativos. Oye, y tienes razón en ese sentido, porque es algo que me han dicho los que estuvieron allá en la que yo no estuve allá, ¿no? Esta lleva 7 semestres, está como relativamente nueva, ¿no? Pero sí siento que le hace falta como un sentido de pertenencia, de que se vea como una facultad de arquitectura. Correcto. Y es algo que sí se han tratado de solucionar, ¿no? El RAED, por ejemplo, está poniendo estas exposiciones de maquetas en los pasillos, tratando de solventarle de alguna forma, ¿no? Porque sí pasa que se siente como muy institucional, creo. Sí, totalmente, sí. Creo que eso se perdió cuando nosotros estábamos en la universidad, totalmente, se ha perdido mucho. Pero la experiencia como tal, muy buena. O sea, quizás no siempre fue la mejor en sentido de que yo esperaba más, por ejemplo. Siempre era de buscar más, de tratar de hacer más cosas. Y creo que no siempre había ese apoyo quizás no dentro de nuestra facultad, sino desde ya un poco más burocrático, como lo dijimos antes. Sí. Entonces hubo varias instancias en las que yo me quedé con una media beca, por ejemplo, sin que la universidad me quiera ayudar con la otra mitad. Entonces eran cosas así que sí, o sea, no fueron las mejores experiencias, pero también a su vez nos forman como personas para buscar nuestros propios medios y nuestros propios caminos. Sí. O sea, bueno, y a nivel ya académico, yo creo que en todo lado siempre te dejan como con ciertos vacíos, que también es importante que te dejen esos vacíos, ¿no? Para poder como tener un poco esta como sed de ir a buscar por otros lados, ¿no? Sí, no, o sea, la academia no te hace perfecto. La academia te da las herramientas básicas para que tú puedas luchar en el mundo laboral. De hecho, creo que he aprendido muchísimo más trabajando que de lo que aprendí aquí en la universidad, pero es obvio, es tranquilamente lo natural que debe suceder. Debes crecer a lo que vas trabajando. Pero lo que sí es que cuando yo empecé a trabajar fuera, no me sentí menos. Y eso es algo que yo aprecio muchísimo de la universidad, que nunca me sentí inferior o nunca me sentí como que me faltan estos conocimientos. Entonces, en ese sentido siempre me sentí bien y tranquilo. Me sentí igual que el resto de las personas que estaban dentro del ámbito del diseño. Y está chévere, ¿no? Porque estas conversaciones he tenido con varios de mis amigos y siempre tenemos como esta sensación de que chuta, es que en nuestra facultad nos falta aprender esto. Pero es porque no nos llevamos tanto con gentes de otras facultades. Y al conversar con personas de otras, te das cuenta de que son personas normales, que hay falencias en unas cosas, que ellos no aprendieron unas cosas, así nosotros también no aprendimos otras cosas. Las facultades están como orientadas siempre como a sus cosas, ¿no? Oye, ¿qué tal era este experimento casi de mezclar diseño gráfico y diseño industrial? Ya tuvimos otro invitado acá que justamente se graduó igual, más o menos por tu época, se llama Juan Subía. No sé si es que lo ubicas. No creo, no me suena. Juanito también se graduó y tiene más o menos, creo que es como de tu edad, Juanito, entonces tiene 35 años el Juan. Él también se graduó en esta época en la que era como diseño gráfico y diseño industrial. Él también se enfocó un poco más, a pesar de que él igual fue como por el diseño gráfico, se enfocó un poco más como en el diseño industrial. ¿Qué tal era este experimento? Porque ahora ya no funciona así. ¿Qué te diré? Yo creo que de cierta manera hubiera preferido de cómo es hoy día, porque hoy día, bueno, obviamente para mi área, ¿no? Que es el desarrollo de productos. Creo que hoy en día se ha enfocado mucho más en lo que es realmente desarrollar un producto. Sin embargo, antes salíamos un poco mediocres en lo gráfico, pero también salíamos mediocres un poco en lo industrial. Entonces éramos a mitad. Nunca éramos suficientemente buenos para ser industriales, suficientemente gráficos. Entonces, por ejemplo, para mí, yo, por más que pueda llegar a un alto nivel de diseño o trabajar con diseñadores muy importantes, no
nunca te podré decir yo te hago un logo o yo te hago un afiche o te hago una campaña publicitaria porque de seguro no me van a pagar nunca. Entonces, soy pésimo realmente para hacer ese tipo de cosas. Y me imagino que es por esta razón, porque nunca tuve 100% los conocimientos para ser gráfico. Bueno, claro, tampoco es que fue de mi agrado del todo, pero sí, o sea, creo que el experimento era bueno, pero a su vez también nunca surgimos como todo el profesional que deberíamos haber surgido. Claro, en tu caso creo que fue bueno porque tú fuiste a gráfico, pero te enamoraste de correcto, sí. Creo que por ese lado. Sí, o sea, viéndolo de ese lado, sí, fue una coincidencia buena. Una buena coincidencia, sí, totalmente. A nivel de profes, ¿te acuerdas, no sé, algún aprendizaje al que le debas mucho a tus profes de acá o alguno que le tengas cariño especial? No, a los profesores, a Oscar Cuervo, que es el director, y a Juan Frucci, que es uno de los profesores, creo que les tengo el más cariño porque con ellos me he llevado muchísimo en el sentido de que con Oscar, por ejemplo, siempre que tenía una idea loca, una idea de hacer alguna cosa, enseguida corría a su oficina. Oscar, ¿quieres ver esto? Hagamos esto, probemos esto. Entonces, y siempre tenían esa apertura para mis locuras. Entonces, sí, los aprecio muchísimo como personas y como docentes. Creo que me ayudaron muchísimo. De hecho, Juan fue mi tutor bueno, en ese tiempo no había la posibilidad de hacer el examen complexivo, pero igual teníamos que hacer un pretesis. Entonces, en la pretesis él fue mi tutor. Okay. Entonces, sí, lo aprecio muchísimo a ellos como profesores y como personas. Oye, qué chévere esto que nos dices ahorita de que se podía tenías una idea y se puede prototipar fácil, ¿no? Uh-huh. Porque desde la arquitectura eso es una cagada, loco. Porque de todas formas pasamos 10 semestres nosotros aprendiendo, viendo y todo eso, pero jamás vamos a tener la posibilidad como ustedes sí. Más que maqueta, ¿no? Pero la ingeniería no es escalable, el espacio tampoco, entonces es como, eso me parece chévere del diseño industrial, ¿no? Sí, el diseño yo creo que tiene esta facilidad de crear prototipos rápidos y ahora más aún con lo de la impresión 3D, con lo de realidad virtual. Entonces hay muchas maneras de prototipar y crear estos nuevos formas de expresar tus ideas de una manera rápida y fácil. Y lo bueno es que son cosas accesibles. Por ejemplo, los estudiantes tienen la posibilidad aquí de imprimir en 3D. Exacto, creo que los de multimedia tienen los visores de 3D de realidad virtual. Entonces, siempre hay estas tecnologías accesibles que ya en el diseño se pueden ir aplicando y es genial, o sea, tener esta posibilidad rápida de ver tu idea de tu cabeza ya plasmada en algo real, no solo simplemente en una idea o en un computador, que de hecho en la arquitectura me imagino que es mucho más complicado verlo ya físicamente. Exacto. Listo. O sea, a que construyamos probablemente unos par de años después de graduarnos. Entonces, claro, exacto. Un poco complicado y es algo que me parece chévere y te cuento esto ya como infidencia. A mí también me gusta bastante el diseño de productos. Estoy montando ahí en mi casa un taller de madera y todo eso para hacer muebles y todo. Sí, es bacano, ¿no? Creo que es una forma como que de asentar un poco las cosas que piensas. Claro. Lo bonito del diseño es que es tan amplio, o sea, es tan amplio que como siempre que me preguntan ¿qué es lo que haces? O sea, ¿qué es el diseño industrial o el diseño de productos? Le digo fácil, somos las personas que hacen desde una cuchara hasta un avión y todo lo que está entre medio. Sí. Entonces, desde muebles, madera, todo, o sea, realmente es tan amplio el campo que uno se puede montar una fábrica como se puede montar un taller pequeñito, como el que tú me dices. Sí, y de igual manera se puede producir cosas interesantes y divertidas. Chévere. Uh-huh. Hablando un poco de la parte laboral, te gradúas y te vas para China, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Qué tal la experiencia de China? Adoro China. China es mi segunda casa. Después de que me gradué en el 2017, enseguidita cogí y me fui. Y tenía una entrevista así puesta, pero no era nada seguro.
Sin embargo, ya llegando a los 3 días encontré un trabajo. O sea, ya con esta entrevista hice la entrevista y me contrataron enseguida. Les gustó mucho mi perfil. De hecho, después de eso, en esta misma empresa llegué a ser el jefe del área de diseño. Entonces, controlando a varios diseñadores y teniendo contacto con los ingenieros. Pero China, la vida como tal, laborativa y la vida personal, es una cosa muy diferente a nuestro ámbito normal. Es una experiencia que te enriquece totalmente, o sea, te cambia la mentalidad de cómo piensas al ver a personas con una cultura 100% totalmente diferente a la tuya. Pero es divertido, o sea, es divertido experimentar esas cosas nuevas. Oye, síndrome del impostor, ¿no te pasó alguna vez en algún punto? Es que digo, o sea, yo vivo esa, con eso, vivo con eso. Uno tiene esa percepción de que los chinos son genios, y digo, desde los 6 años donde armar calculadoras, esos manes. No, yo vivo con ese síndrome. De hecho, es gracioso que lo menciones porque conversé con Juan una vez acerca de esto, justo de este tema, porque yo dentro de mí no siento que todavía he llegado a un punto en el que yo digo, ok, ahora sí soy ya alguien grande. El senior. Exacto. Entonces, aunque ahora estoy controlando a varios equipos, no me siento como que todavía estoy en el puesto. O sea, todavía me siento como recién salidito de la universidad, que no sé nada, que debo aprender todo. Entonces, sí, yo creo que el síndrome del impostor es algo que me pega todavía mucho. Todavía. Sí, o sea, a pesar de haber pasado por el Politécnico y... A pesar de todo, sí. Está chévere, loco, porque quiero que estas conversaciones sirvan para eso mismo, para humanizar un poco más a las personas, porque... Bueno, a veces vemos a la gente solamente a través de Instagram, con fotos perfectas, con filtros y solo subes lo que quieres. Entonces, totalmente. Hasta cierto punto como que endiosas a alguien que trabajó en Hong Kong y trabajó en el Politécnico. Pero está bueno que no, de hecho es gracioso porque he conversado aquí con varios de los estudiantes y es como que a veces me enseñan demasiado respeto y es como que no, yo soy igual que ustedes, no soy diferente. No me traten así. Como Don Jimmy. Es como que no, cállense. Y sí, o sea, al final del día somos personas, es lo mismo, o sea, somos exactamente igual. Tuve la oportunidad de irme a trabajar, sí, desarrollamos productos, sí, pero, o sea, dentro de uno somos igual, somos la misma cosa en otro lado, nada más. Oye, bueno, esto está un poco fuera del esquema, pero me interesa topar esto. ¿Qué crees que sirvió para cambiarte como ese mindset o cambiarte un poco el chip no sé, de como lidiar con el síndrome del impostor? Tal vez también fue esta crianza en Estados Unidos, porque digo, ya la cultura es como completamente diferente, ya todo es como... A ver, una cosa que yo realmente aprecio, y es algo que aprecio mucho desde cuando era niño, es que mi mamá, o sea, mis padres en general, siempre me dijeron, hazlo, no tengas miedo, hazlo, arriésgate. Qué bueno. Y creo que eso también, aunque tenga miedo, aunque tenga este sentimiento de que no merezco o quizás no soy suficiente para lo que estoy haciendo, me arriesgo, con miedo, con temor, con el temor a fallar, pero lo hago. O sea, porque al final del día puedo fallar, pero me voy a levantar y voy a aprender de esta situación. Y eso creo que es algo muy importante de cómo no combatir contra este tipo de sentimientos, sino simplemente aprender y seguir adelante. La perspectiva al fracaso, ¿no? Exacto, o sea, sí. Igual vas a aprender de correcto, si te sale mal, o sea, sí. no es como pérdida, sino igual aprendiste y... Correcto, entonces es como que si vas caminando y te tropiezas, no te vas a quedar el resto de tu vida en el suelo, sino te vas a levantar y seguir caminando. Y es exactamente la misma analogía, pero para la vida. Y creo que este tipo de síndromes sí te bajonean en momentos, pero al final tienes que levantarte y seguir adelante. Bacán. Háblanos un poquito del máster. ¿En qué estaba enfocado tu máster que hiciste en el Politécnico? El máster es un máster de diseño e ingeniería de productos. Entonces, más o menos como hacíamos aquí diseño gráfico e industrial, en el Politécnico dividieron ingeniería y diseño, tratando de juntarlos en un solo lugar. Lo bueno es que como
la ingeniería y el diseño son parte del desarrollo del producto, se unen, se entrelazan mucho más que gráfico e industrial. Entonces es mucho más fácil que sea algo cohesivo y que puedas llegar a un punto bueno al futuro. Entonces el máster, eso sí que fue difícil, te digo, porque una de las cosas, mi educación en los Estados Unidos, aunque haya sido buena y todo, nunca vimos cosas como física o trigonometría. Entonces cuando llegué al obviamente aquí en la universidad no vimos eso en diseño. Claro. Pero en cambio, cuando ya estás viendo ingeniería en el Politécnico, es como que lo primero que tienes que hacer es fórmulas de física, fórmulas de trigonometría. Y en ese momento tener que aprender al vuelo trigonometría, física, sí se fue difícil. O sea, te lo digo, fue muy complicado. Y eso fue una cosa de sentarse día tras día, estudia y estudia, hasta que ya aprendí. 2 años en el Politécnico. Sí, 2 años. Ajá, son 2 añitos. ¿Y qué tal, o sea, los resultados de la maestría? O sea, me dices que estaba enfocado en meterle esto de ingenierías Sí. al diseño, ¿no? O sea... Sí, o sea, es más o menos una mezcla entre los dos, porque por ejemplo, nosotros trabajamos con varias empresas en nuestros laboratorios. Hay 3 laboratorios en lo cual contratan diferentes empresas con las que tú desarrollas productos. Y no es desarrollar solo el concepto como tal, sino también desarrollar la parte interna, las conexiones, las uniones, y luego cómo eso va a ser plasmado hacia una fabricación o qué métodos o metodologías de fabricación van a usarse. Entonces, por ahí entra la ingeniería en esto de el segundo paso después del concepto, porque digamos que el diseño e ingeniería son 2 pasos: diseño para el concepto y ingeniería para el desarrollo. Entonces, justo con eso creo que quedas más completo como tal, como un diseñador. Sí. Sobre todo porque creo que desde esa perspectiva vas a diseñar para que se fabrique, ¿no? Correcto. No solamente como idea. Exacto. Sí, exacto. Y no tanto solo como una idea para un prototipo, para una prueba, sino ya realmente para que vaya a un mercado real y que hagas 1,000, 10,000, 1,000,000 de piezas. Entonces, esa es la idea: mezclar estas dos enseñanzas y poder crear que salgas muy completo de esto. Está bueno, loco. Oye, como infidencia, porque bueno, estamos todavía a un par de años, bueno, a 1 año de graduarnos, pero sí hemos como que conversado con mis amigos el tema de una posible maestría en algún punto. ¿Qué tan caro es estudiar afuera? Menos de lo que las personas piensan. Por lo menos en el Politécnico es menos de lo que las personas piensan. ¿Por qué? Porque hay muchas ayudas sociales. Por ejemplo, si tú te estás pagando tu universidad, o sea, pagándote tú mismo, el gobierno italiano te puede dar ayudas, te dan 5 euros diarios para comida, para que tú vayas y compres tu comida, te dan asistencias en el housing, para que puedas vivir, te dan muchas asistencias. Si tienes buenas notas, por ejemplo, te pueden bajar creo que hasta el 80% de toda la maestría. Entonces terminas pagando creo que $1,000 o $2,000. Entonces, porque el máster como tal, mi máster en el Politécnico fue de 9,000, casi $10,000. Oye, que de todas formas no es tan caro, ¿no? Lo que No, exacto. Acá maestría más o menos. Exacto, no, de hecho hay varias, es que hay diferencias. Por ejemplo, irse a academias como NAVA, por ejemplo, o como Brera o como estas otras academias, ahí sí te cuestan caras. De hecho, hay una que se llama del Politécnico, que se llama Polydesign, que esa es la academia que fue desarrollada por personas del Politécnico. No es del Politécnico, pero es una academia separada que está cerquita, o sea, están ahí en el mismo campus, pero ahí te cobran $20,000, $30,000 la maestría de 1 año. Entonces es muy diferente este tipo de situaciones en las que tú debes pagar $30,000 sin asistencia por 1 año versus realmente ya hacer la maestría en el Politécnico, donde sí te dan las asistencias, donde puedes tener estas otras cosas extras. Entonces debes escoger el lugar correcto donde ir. Bacán. Me parece chévere porque sí es algo que como que he conversado con algunos de mis Amigos. Sí. En algún punto fundaste una
una oficina o un despacho de diseño. ¿Qué tal la experiencia de fundar Creo y que fuera de acá? Fuera no. Es divertido esta pregunta porque creo que eso está un paso del ecuatoriano diseñador. Creo que todos los que nos graduamos en algún momento creamos nuestro apellido diseño. Entonces es algo graciosísimo porque obviamente yo también lo hice en su tiempo y quería hacer es que esto salga adelante. Pero simplemente cuando salimos de la universidad no es viable porque no conocemos muchas cosas, no tenemos esos contactos con los clientes, desconocemos cómo las cosas van a seguir adelante después de nosotros crear la idea. Entonces, yo creo que, como te digo, es parte de graduarte de la universidad aquí en el Ecuador, crear tu propio estudio, pero 90%, si no decir casi el 100% de ellos, después de un tiempo se olvidan y ya queda abandonado. Entonces... Y es que sobre todo acá hace bastante sentido porque igual como diseñador es como que sales y no hay tanta oferta laboral, ¿no? Acá es como... Correcto. Sí, es una cosa difícil. Aquí en el Ecuador es difícil salir adelante. Sí. Diría que habría que contratar. Es que hoy en día hay cómo contratar clientes del extranjero que te contraten a través del internet, ya sea por Upwork o por Fiverr, que te contraten y te den estos proyectos, que muchos de ellos a veces se mantienen en un nivel conceptual, pero ya teniendo esta apertura de trabajos que te empiezan a llegar, te va a dar esta posibilidad. Pero, por ejemplo, como decíamos antes, o sea, crear un estudio y crearte el nombre, el logo, crearte la página web y todavía no tienes ni un cliente, es como que no te estás enfocando en lo principal, que es tener el cliente, ¿no? Exacto. Porque todo lo demás es después. Eso puede venir. Puedes crear un logo ya cuando tengas 10 clientes, pero primero deberías concentrarte en conseguir clientes. Exacto. A mí me hace todo el sentido, ¿no? A veces hacemos al revés las cosas, nos grabamos. Falta de experiencia. No, es un pasaje, es nuestra forma de empezar la carrera realmente profesional. Hablando un poco de tus procesos, ¿cómo funciona tu proceso creativo? O sea, ¿cómo es? Pero sí me gustaría que sea como que nos hables de esas cosas, o sea, bien detallado. Yeah. Porque a ver, esto es como una parte muy interesante. Un proceso creativo, yo creo que, verás, hoy en día hemos especialmente en la empresa, hemos tomado esta forma de que usar inteligencia artificial, pero no tanto usarla como que nos dé creando la idea, sino más que nada tomarlo como una fuente como un banco de imágenes. O sea, entonces cuando nosotros buscamos en diferentes páginas web, ya sea Google, Pinterest, por referencias o cosas para nosotros de empezar la idea, creo que nos elimina mucho el tener que estar mirando horas en vez de usar la inteligencia artificial que usamos nosotros. Le pedimos algo, nos da 10, 20, 30 imágenes, pero que son ya muy focalizadas a lo que nosotros queremos. Entonces, de ahí probablemente digamos que estamos diseñando una botella, tomamos el pico de una foto, tomamos la base de la otra foto, tomamos la forma de la otra foto y tratamos después de unir estas cosas. Yo creo que una de las cosas más importantes de mi metodología es tratar de mezclar las cosas, unir las cosas, porque así no me alejo de lo que ya existe, de lo que se puede hacer, y no me acerco tanto a lo idealista conceptual que no se puede hacer o todavía no existe, y me baso mucho en lo que existe en la realidad, muy centrado y muy pisando en suelo, ¿no? Claro. Entonces, eso, creo que mi metodología es mezclar productos. Oye, ¿y desde cuándo empezaste con esto de la inteligencia artificial? Porque realmente acá... Creo que hace un año, unos 6 meses. Ah, ya. Sí, no es mucho. ¿Mutó un poco la forma en la que hacías? Claro, por supuesto. Sí. O sea, tenemos que adaptarnos a las tecnologías que llegan. Obviamente no podemos reemplazarnos nosotros mismos con las herramientas,
pero sí debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías, porque si no nos adaptamos nosotros, va a haber otro que se adapte. Sí. Y ese va a salir adelante. Y eso está bueno, porque te cuento, mi hermano está estudiando diseño industrial en la Metro. Yeah. Y ellos tienen una materia que se llama metodología de diseño, algo que me parece que todas las carreras creativas deberían implementar, o sea, al menos darte una pauta de cómo funcionan las metodologías de diseño, design thinking y todas estas cosas. Sí. Dentro de esta materia fue rapidísimo que hicieron el cambio, ya le empezaron a dar esto de cómo implementar la inteligencia artificial en el proceso creativo, dentro del proceso. Entonces, como a dar un poco de esto de ingeniería de prompts, que si tú metes esto para que más o menos te arroje esto desde ChatGPT hasta Midjourney y estas cosas. Y me parece brutal, o sea, que ya desde la escuela estén como formando en eso. O sea. Sí, exacto. O sea, lo que están haciendo ahí es implementando dentro de metodologías existentes que al final les va a ayudar un montón, porque no se están, como te decía, no se están cogiendo y diciendo, ok, yo pongo esto, este es mi diseño, la primera foto que salga, ese es mi diseño. Exacto. Y no es así, o sea, la idea es que sea parte de la metodología, o sea una herramienta más de cómo estamos creando, porque al final del día nosotros seguiremos siendo los dueños de nuestros diseños, de nuestras ideas, y aunque estemos mezclando entre una y otra, seguiremos y continuaremos siendo los dueños de esos conceptos de ideas. Entonces, el punto es eso, o sea, no olvidarnos de que existe esta forma de crear, este flujo de crear las cosas y simplemente aplicarlo dentro de las formas modernas de diseño. Porque sí hay un cierto pánico en la industria creativa ahorita de que ya nos reemplazaron a todos. Creo que sí, pero no, o sea, tenemos que tomarlo desde la forma de que son herramientas. Como les decía el otro día, aquí en la charla, les decía, una de las cosas que nunca van a poder reemplazar las inteligencias artificiales es la empatía que nosotros sentimos con el resto de seres humanos. Y eso creo que marca mucho lo que hace un diseñador. O sea, un diseñador tiene que empatizar muchísimo con el usuario final. Sí. Entonces, una inteligencia artificial te va a sacar una forma súper chévere, súper cool, pero eso no significa que sea funcional con la persona. O sea, quizás no funciona para nada. El usuario quizás lo termine usando totalmente diferente. Entonces, la persona que selecciona las ideas y que crea una forma mucho más directa del producto y empatizando en la forma o usabilidad de tal, y tienes toda la razón, porque o sea, un producto no es solamente visual, o sea, también es táctil, también tiene un olor, o sea, hay muchas cosas que le influyen. Sí, exactamente. Entonces, crear y diseñar alrededor de todas esas cosas, de todas esas inputs, por decirlo así, es lo que nos diferencia de una inteligencia artificial, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial te va a sacar una foto súper cool a este momento, ¿no? O quizás al futuro te saque un 3D, ya listo. Pero aún así no, como que todavía no está al nivel de decir, ok, esto se va a sentir, va a tener este material porque quiero que se sienta elegante. Sí. O quiero que se sienta suave para que sea bonito para niños. Entonces, esa es la diferencia. Y siempre creo que va a ser necesario un diseñador, o un arquitecto, o un diseñador gráfico o industrial, porque no va a ser lo mismo que este prompt lo ingrese como un usuario final a un diseñador. O sea, correcto. Nunca va a ser lo mismo. O sea, y entonces siempre creo que vamos a hacer ese link entre IA, usuario. Sí, totalmente. Sí. Y va a ser más fácil aún porque él nos va a facilitar la vida. Por ejemplo, donde yo veo una aplicación súper fuerte y que todavía no existe es en el lado de la ingeniería. Porque la ingeniería es basada en reglas. Sí. Y las inteligencias artificiales y computadoras son basadas en reglas. Entonces, ¿dónde podemos reemplazar algo mucho más fácil? Es en el lado de la ingeniería. Por ejemplo, desarrollas tu concepto, creas tu 3D y luego le dices a la inteligencia artificial, haz que este producto sea desarrollable para inyección. Entonces, eso va a tomar todas las pautas del diseño que tú ya creaste y ajustarle las pequeñas cosas y datos que tiene que hacer para que esté listo. O sea, salga ya, te lo dé listo para que el que esté creando el molde se lo diga, ok, está listo. Sí.
Entonces ahí es donde yo creo que la inteligencia artificial va a ser súper aplicable. Sí. Y solo alguien con tu máster creo que podría desarrollar esto. Y un programador. Posiblemente. Sí. Buenas. Oye, bueno, luego quiero continuar con lo del proceso, pero justo entramos en esto de... Dijiste algo que me pareció muy interesante en la charla. Hablaste un poco de que tal vez el camino que debería tomar el diseño ecuatoriano o latinoamericano en general, no debería ser la artesanía o esta idea de que, claro, las cosas tienen que ser imperfectas y tienen que tener cierta pátina, sino otro debería ser el camino. Sí. ¿Podrías profundizar un poquito en eso o darnos los porqués? Porque la charla estuvo buenísima, estuvo cortita. Creo que sí nos falta conversar un poco ahí. Sí, es que tocaba ponerme los tiempos, pero sí. Verás, yo creo que siempre he sido un fiel pensante en el que el Ecuador es mucho más de lo que enseña. Yeah. El Ecuador es muchísimo más de lo que tenemos y somos muchísimo más que indígenas. Y sin poner en mal o reducir ninguna cultura o ningún pensamiento, yo creo que nosotros como ecuatorianos debemos pensar que las artesanías son parte de la cultura y todo, pero no son lo único que podemos nosotros hacer. Entonces, crear cosas con una calidad mucho más alta, que rivalan a Europa o a Estados Unidos o al Asia, crear esta identidad de que nosotros también podemos hacer cosas increíblemente de nivel muy alto o de calidad o de estilo muy alto, sin perder obviamente nuestras raíces. Yo creo que podemos implementar las raíces dentro de nuestros diseños, pero eso no significa que pongamos el sol Inti dentro de un diseño, ya es diseño ecuatoriano. No, o sea, eso no es el chiste. Sí. Entonces, la idea es que nosotros podemos usar nuestras raíces para crear algo que sea del nivel de Europa o de Estados Unidos o de Asia, como quieras. Entonces, yo creo que nos falta cambiarnos, como dijiste temprano, cambiarnos ese chip de que podemos hacer más, de que podemos hacer más tecnología, podemos crear más cosas, podemos crear más estilo, plasmar un estilo y ser hasta cierta forma un trendsetter, unas personas que ponen, que establecen los trends dentro del mundo. Sí. O sea, Italia no surgió con su diseño de un día a otro. Sin embargo, fue la idea de que su estilo es importante y por eso debe seguir de esa manera. Y llegó a tener un reconocimiento mundial el estilo italiano. Y se sigue desarrollando, ¿no? Correcto. En todo caso, creo que nos encasillamos, creo que como América Latina mismo, ni siquiera solo como Ecuador, con esta idea de que el diseño es artesanía y que bueno, creo que algunos países como México, por ejemplo, han tomado esto como bandera y creo que les ha resultado hasta cierto punto, pero creo que es una fórmula en la que nos deberíamos encasillar todos los latinoamericanos. Es que no es, o sea, está bien y como te digo, México, por ejemplo, también tiene cosas muy interesantes en tema diseño, tema de mobiliario, que son muy interesantes en el sentido de que ellos también ya se están desligando de lo tradicional y están tratando de empujar hacia lo conceptual, hacia lo ¿cómo ponerlo? Abstracto. Sí. Entonces están tratando de cambiar ese chip. Están creo que en proceso de cambiar ese chip. Y no veo por qué el Ecuador o Latinoamérica, Sudamérica en general, no puede hacerlo. Porque sé que Brasil también tiene unos diseños muy interesantes en eso. Sí. Entonces no es imposible porque hay ponentes, hay personas que están exponiendo cosas que realmente ya establecen esas cosas. Y creo que sobre todo es para evolucionar. Porque si es que si no pasa esto, creo que nos vamos a estancar y nos vamos a encasillar en lo de la artesanía como tal. Sí, correctamente. O sea, si no cambiamos, si no mejoramos, vamos a para siempre ser los artesanos, los que hacen artesanías chéveres, pero no es más. Sí, y te digo esto porque, bueno, a veces pienso que algunas ideas son como transversales a muchas disciplinas, ¿no? Y pasa que en la arquitectura también, por ejemplo, vimos lo de la Bienal que pasó, hace 6, 8 meses. Pasó la Bienal y, bueno, también es una forma de hacer arquitectura, ¿no? Pero se ve que esta idea de lo artesanal, lo imperfecto, escuchaba mucho una frase de un arquitecto que decía como que hay que aceptar los errores en la arquitectura también y tienes como que
que aceptar que ese hormigón no se vea perfecto y que aceptar que el muro no se vea perfecto. Pero a veces también pienso que, no sé, o sea, eso también es como... Yo ahí sí, o sea, ahí sí discrepo muchísimo porque para mi gusto, y obviamente yo no critico a ningún otro colega en este caso, pero para mí el ser perfeccionista y que todo sea perfecto es más importante. O sea, siempre van a haber errores, siempre van a existir errores y nada va a ser perfecto, pero apuntar a ser perfecto es lo que nos va a hacer crecer. Sí. Porque si nosotros aceptamos, siempre va a haber errores, siempre tiene que ser así, no importa si es que es así, eso es ser mediocre. Y es quedarnos en la mediocridad, y es quedarnos en el sentido de que, ok, somos esto, no podemos cambiarlos, debemos aceptarlo, y punto. Y no es eso, o sea, tenemos que ser más de eso. Debemos ser más de eso. Y está bueno, me gusta mucho que topemos esto en la conversación porque sí siento que está bien también que se vuelva como famosa o popular esta idea de arquitectura de lo artesanal, le podríamos decir. Porque ha habido unos calificativos horribles que les han puesto otros críticos acá mismo de este como movimiento que se formó en la arquitectura acá. Ha habido gente que le dice, por ejemplo, arquitectura desechable o cosas así. Y son temas fuertes, ¿no? Pero sí, me gustaría... De hecho, he entrevistado a algunos, son mis amigos también, de los que hacen este tipo de arquitectura, que a mí en lo personal también sí me gusta mucho, ¿no? Esta idea de que los lugares tengan esta pátina, de los muros de bareque, la madera imperfecta. Sí me agrada bastante, pero sí creo que no deberíamos como que desde la academia solamente encasillarnos en eso y hacer eso, sino también como que hay otros caminos, ¿no? O sea, ¿por qué no apuntar a que todo sea perfecto? Tomando en cuenta ahorita arquitectura, te pongo un exponente muy fuerte aquí, que hizo aquí. Big diseñó dos edificios acá, si no estoy mal. La forma de diseñar esos edificios tienen una metodología impresionante y un concepto muy interesante. Y ellos hicieron eso de una manera apuntándole a hacer lo mejor de lo mejor que puedan, aunque estén aquí en Latinoamérica. Y esos edificios hoy día, ¿qué son? Son edificios que resaltan sobre absolutamente todos los otros edificios que existen. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que porque haciendo las cosas, apuntándole a ser un perfeccionista o que tu concepto se mantenga hasta el final, empujando y haciendo los límites menos para tú seguir adelante, significa que sí se puede hacer en Latinoamérica, porque existen dos edificios que ya demuestran que eso se puede hacer aquí. Entonces, ¿qué es lo que faltó? El talento. El que las personas quieran hacer eso, quieran hacer las cosas de esa manera. Porque si realmente todos los arquitectos del Ecuador quisieran hacer cosas, no digo iguales, o no digo con la visión igual o conceptuales igualmente, sino con cualquier cosa, pero que sean exponentes de una forma icónica, que realmente plasmen un cambio y que se vean un cambio, porque aún así hoy en día siguen construyendo edificios cuadrados que están ahí y son chéveres porque son cuadrados, porque ocupan la mayoría del espacio, pero eso no es. Y bueno, hay como quejas de que ¿por qué trajeron arquitectos de afuera habiendo tantos arquitectos? O sea, si no traíamos... Estaríamos con cuadrados en todo el lado de aquí. O sea. Sí. A pesar de que sí hay también buena arquitectura, hay muy buena, ¿no? O sea, no lo niego, no digo que no. Sí, pero sí creo que hace falta tener estas conversaciones que son un poquito incómodas. Desde la academia detestan a Uribe y Schwarzkopf aquí. Sí, no, siempre se lo he detestado. Creo que nunca ha sido aceptado bien. Sin embargo, al principio decían porque era esto de que usaba materiales baratos y todo eso. Luego que dineros ilícitos. O sea, correcto, pero creo que hoy en día, o sea, lo que ha logrado Uribe y Schwarzkopf ha establecido una empresa que se diferencia de absolutamente todas las casas arquitectónicas en el Ecuador. O sea, realmente los edificios de los manes, sabes cuáles son los edificios. Y no porque te ponen un logo, sino porque son diferentes. Son diferentes. O sea, se nota un cambio de visión arquitectónica. Correcto. Cuando tú ves un edificio. Exacto. Entonces, esas cosas todavía no hemos
decidido que los ecuatorianos debemos ser así. O sea, hay pocos en los que están haciendo ese tipo de cosas. Te pongo como otro ejemplo, aunque no es realmente un ejemplo exacto, pero estos manes de Rosati Motors, que la gerente general es graduada de aquí, se graduó conmigo. Estos manes importan carros, están importando los Lamborghinis, los Maseratis, los McLarens. Ellos son los que importan esos carros. Entonces, hace unos 10 años, ¿quién iba a decir aquí hay McLarens, aquí hay Ferraris, aquí hay Lamborghinis? Entonces, la idea es que no importa que sea el Ecuador, ¿por qué no hacer mejor? ¿Sí? ¿Por qué no traer esas cosas aquí? ¿Por qué no construir así? ¿Por qué no diseñar así? Con esa visión como un poquito folclórica que tenemos, nos hubiéramos quedado con el andino. Exacto. Aunque el andino, o sea, para mi gusto es un... No, el andino es el Cybertruck original, ¿eh? Ah, sí, una vez vi uno hecho como tráiler. Exactamente, entonces... sí, yo creo que tenemos mucho más que ofrecer como ecuatorianos. Podemos ofrecer más. Y podemos llegar a más, pero no debe ser uno, no debe ser dos, sino tenemos que ser todos para poder salir adelante. Sí. O que haya un balance también, ¿no? Sí. Entre los que hacen artesanía y los que hacen otras cosas. O sea. Sí, exacto, o sea, totalmente. No digo reemplacemos, nunca pensaría que debemos eliminar nuestra cultura como tal, o sea, son nuestras raíces y eso también nos da una separación de Europa, por ejemplo, que no tienen esas cosas. Pero a su vez también debemos apuntar a ser mejores. Sí. Antes de que empezáramos a grabar conversamos un poco de que le hace falta aquí al Ecuador este link entre diseño e industria. ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, creo que sí, es que nos vamos al problema original, es la falta de dinero. Porque crear fábricas no es algo barato. Entonces, los que realmente tienen fábricas aquí en el Ecuador son la Coca-Cola, las plastiqueras que están haciendo esto, las bananeras. Entonces, no es fácil crear un ambiente en el que tú digas, por ejemplo, como China, nosotros pedíamos un prototipo hoy día, nos entregaban mañana el prototipo. Entonces, eso no existe aquí. Aquí te van a dar en 2 semanas, 3 semanas, un mes, si es que te lo hacen. Entonces, obviamente tiene que ver con esto de la capacidad de construcción de una fábrica, que no es fácil construir una fábrica, no es algo que se hace velozmente. Entonces, cuando faltan estas fábricas, cuando faltan esta apertura para la creación, todo lo demás va a ir también cayendo atrás. O sea, no va a continuar si es que lo importante, lo primordial, que es el desarrollo, no puede continuar. Sí. Bueno, también creo que es una falta de, no sé, que haya como... De parte y parte, ¿no? De que el diseñador le comprenda un poco mejor al industrial y que la industria también... Sí, o sea, también... O sea, yo creo que ahorita ya con esto de la impresión 3D nos está dando a los diseñadores ecuatorianos una apertura mucho más amplia, porque estamos como retomando esto de poder nosotros fabricar, aunque sean cantidades pequeñas, pero por lo menos podemos fabricarlo. O prototipar rápido, exacto. Entonces, de poco va a cambiar. Y de hecho, la impresión 3D va a ser clave para que países en desarrollo crezcan más. Porque nos va a permitir crear este tipo de cosas, de desarrollar productos, desarrollar industria en general. Chévere. Continuemos un poquito con lo de tu proceso. O sea, pasas por... otra cosa, ¿haces una especie como de brief con el cliente? Sí, por supuesto. ¿Qué tan profundo va el brief? Por lo general, lo que queremos hacer con el cliente es que nos dé requerimientos o constraints. Requerimientos, más que nada, significa qué es lo que él realmente quiere. Entonces nos da una lista de varias cosas. Por ejemplo, nos dice, quiero que sea de color rojo, quiero que sea de tamaño de diámetro de 5 milímetros, quiero que tenga esto, quiero que tenga esto otro. Entonces, esos requerimientos son como limitantes para nosotros crear. Porque si no tenemos esas limitantes, nosotros creamos lo que nos dé la gana y al final del día no es lo que el cliente quería. Entonces, los constraints o los requerimientos son los más importantes que establecemos. Después de eso ya continuamos con un brief que te explica para quién va a ser, por ejemplo, la persona
para quién va dirigido el producto, el usuario en este caso. Cuánto va a ser el costo, cuánto planean que va a ser la venta, cuánto tiene que ser el dinero de fabricación. Entonces todas esas cosas ya van en el brief, pero como te digo, creo que para nosotros lo más importante es los constraints y los requerimientos que nos permiten limitarnos en los que vamos a hacer en el diseño. Buenas. Luego pasas a este proceso como por la IA. Uh-huh. Boceteas mucho, trabajas a mano. ¿Te gusta trabajar a mano? No tanto, la verdad. No, nunca fui el mejor el dibujante. Mis dibujos son... Hoy creo que hoy día ya estoy mejor en eso, pero siempre fueron pésimos mis dibujos. Nunca fui el mejor. Siempre había mejores que yo. Pero eso no significa que tu idea no sea buena. Entonces, yo siempre aplico mucho que a mí me da igual si tú me dibujas algo perfecto o me dibujas algo hecho a 5 minutos. Sí. Lo que me importa, y esto sí siempre los digo a los chicos del trabajo, es que a mí lo que me importa es que la idea sea clara. Perfecto. Si la idea es clara... La idea. Exactamente. Entonces, hay diseñadores que se demoran 10 días dibujándote y renderizando con colores y con marcadores. Y está hermoso, o sea, queda hermoso. Pero a mí no me sirve de nada que tenga todo ese detalle si es que el de al lado me hizo en 5 minutos una idea genial. Sí. Entonces, lo importante es eso, que la idea, el concepto sea lo primordial. El sketching es una herramienta igual, o sea, puede ser hermoso como puede ser horrible. Mientras me diga la idea es lo importante para mí. Bueno, oye, ¿no has utilizado inteligencia artificial como para producir soluciones o ideas? En la empresa estamos empezando a cambiar este tipo de cosas, a utilizar este tipo de herramientas. Como en la charla les decía, esta herramienta de Viscom, estamos empezando a probarla y a ver cómo nos va con eso. No está todavía dentro de nuestro flujo primario, pero sí, estamos empezando a experimentar y a ver cómo podemos implementarlo dentro de nuestro flujo de desarrollo del producto. Bueno, Ajá. Y terminas esto. ¿Qué le presentan al cliente las personas O los diseñadores industriales? Nosotros lo que presentamos, a ver, por lo general depende qué presentación sea, porque hay varias etapas en las presentaciones. Por lo general presentamos en la primera etapa unos renders de alta calidad hiperrealistas, que los desarrollamos nosotros, pero esos son solo para que el cliente se dé una vaga idea. Siempre le aclaramos que estos son prácticamente como dibujos. Sí, parecen reales, sí, parece que ya están listos, pero son dibujos prácticamente. Entonces es para nosotros enseñarles nuestra idea, darles a que ellos sientan. Por ejemplo, lo que sabemos hacer mucho es tomar fotografías de sus páginas web que estén en la misma y plasmar nuestros productos dentro de sus fotografías, para que ellos sientan como que, esto es mío, esto está ahí, y yo sé dónde es esto. Entonces les tratamos de hacer esta como jugada mental. Es casi eso ya creo que es un tip de venta. Sí, exacto. Entonces les hacemos esta jugada mental que le plasmamos, por ejemplo, el producto en sus oficinas, y eso como que le da el sentimiento de pertenencia, le hace sentir esto ya es mío, o sea, y aceptan muchísimo más los proyectos, aceptan mucho más los proyectos desde ya el dibujo prácticamente. Y después de eso ya pasamos a un modelado 3D en el que ya hacemos más ingeniería y hacemos prototipados, en la cual la segunda presentación con el cliente ya es que él venga a ver el producto físico, en el que trabajamos ya con los ingenieros de hardware y software para tener un producto funcional. Nosotros a cliente nunca presentamos un prototipo no funcional. Siempre es un prototipo funcional. O sea, el cliente viene, interactúa con los displays, mueve las cosas, toca. O sea, es prácticamente ya un producto listo, por decirlo así, ¿no? Porque no está nada listo. Quizás a veces por fuera se ve perfecto, pero por dentro está pegado con gomita y masking, entonces, y sostenido con palitos. Entonces, para el cliente aparentemente está perfecto, funciona, está perfecto, se ve genial, pero no es así. Entonces, después de eso ya nos movemos hacia un modelo de ingeniería mucho más avanzado que ya va para la fábrica,
Y ahí sí creamos un prototipo final, el cual no lo hacemos nosotros, sino mandamos afuera a hacer. Y ya cuando nos llega, ahí ya está prácticamente listo para enseñar al cliente como final, como producto final o como prefábrica. Buenazo. O sea, así funciona el proceso. Sí, eso es más o menos el proceso de nosotros. Para ir cerrando, Jimmy, un aprendizaje, algo que te hubiera gustado saber antes del punto en el que estás ahora, cuando estabas estudiando. Cuando estaba estudiando algo, más matemáticas. No. Algo que creo que me hubiera gustado aprender muchísimo es que realmente tengo que enfocarme más en crear un concepto con una base importante de investigación. Yeah. Creo que para mí hoy en día he aprendido a investigar, he aprendido a entender cómo investigar, pero en el tiempo que yo estaba en la U creo que eran mucho más, ¡ay, qué idea más chévere me salió! Esa va a ser. Entonces no investigaba tanto. Ya. Y diría que sí, es importante la investigación. ¿Te refieres para sacar la idea o para solucionar un problema? Los dos, pero yo me fijaría más en el sentido de que si tengo una idea, tengo que validar que no exista. Ya. Tengo que ver qué existe y cómo ya han hecho otras personas de esa idea. Es que ya existe lo mejor. O... Exacto, entonces esa es la investigación que yo me refiero más. O sea, ver qué existe en el mercado, o sea, ya tener mi idea y ver qué existe en el mercado y ver si es que realmente mi idea es aplicable dentro de ese mercado, porque quizás yo tengo esta idea genial y alguien más ya lo hizo y fracasó totalmente. Significa que el mercado no lo quiere. Entonces, ese tipo de cosas me habría a mí gustado saber antes. Genial. Como validar todo lo que... Exacto, validar todo. Para ir cerrando, ¿qué música escuchas? Esto ya es más personal, es una cuestión rápida. Escucho de todo, la verdad. Me encanta muchísimo la música clásica, Ludovico Einaudi. Sí. Me encanta mucho G menor de Bach, pero también a su vez depende, porque también del momento puedo estar escuchando un Skindred, que es rock metal pesado, como también de vez en cuando te sale un reggaetón. O sea, depende, realmente escucho lo que salga al momento. Y creo que eso nunca, en la música nunca me he limitado. Nunca me he limitado. Realmente sí, soy muy abierta. ¿Alguna serie o documental que nos recomiendes? Que te haya gustado mucho. Hay una serie que es divertidísima y es basada a diseño. Philip Stark hace unos años en Inglaterra hizo un concurso con varios episodios, obviamente con como 10 episodios, y no es muy conocida, solo lo puedes encontrar en YouTube gratis. Y él creó este concurso donde diseñadores industriales iban y se presentaban y estaban tratando de crear productos. En cada episodio creaban un producto nuevo basado en un brief y competían el uno contra el otro y se lo presentaban a Philip Stark para poder al final ganar un premio de trabajar en su estudio, ¿no? Entonces es súper interesante la dinámica de esto. Se escucha buenísima. ¿Y por qué no produjeron? No sé, creo que falló, la verdad. Creo que no fue muy popular, pero es genial. Bueno, o sea, es estamos hermoso. hablando desde el nicho ahorita. Sí, exactamente. Exactamente. Pero no, sí, es hermoso esa serie. De ahí ya algo más popular, ¿qué te diré? Si quiero pasar el tiempo, obviamente Rick and Morty, pero si quiero algo más ya mío, me encanta Misfits. Es un show inglés acerca de chicos que en una tormenta adquirieron superpoderes, pero son, por decirlo así, personas batracias. O sea, son chicos de la calle prácticamente viviendo su vida, y es divertido. Es un show muy divertido. Chévere. ¿Algún libro que nos recomiendes? Libros, a ver, ¿cuál? Ahorita estoy leyendo uno ¿cómo se llama? De Stephen King. Me gusta mucho. Siempre he sido guiado a la ciencia ficción, al horror. Me encantan mucho los libros de horror. Diría que casi todos los de Stephen King. Sí, son buenos. Cualquiera de Stephen King me gusta mucho.
Chévere, Jimmy, disfruté muchísimo conversar contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios, nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.